En 1969, Mario Vargas Llosa publicó Conversación en la Catedral, que fue un retrato de una época en el Perú, situado en la ciudad de Lima, y se volvió todo un clásico. Es considerada una de las novelas más importantes de habla hispana. Está en algunas listas entre las 50 más importantes, entre las 100 más importantes en toda la historia, una obra magistral. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una transmisión que tenemos en Canal 22 de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Laura, lo has mencionado, es una novela que fue publicada hace 50 años y que ha sido celebrada en diferentes momentos, incluso también en España hubo una conversación entre Mario Vargas Llosa y periodista, escritor Juan... Ahorita checamos ahora lo recuerdo, muy también regularmente participante de la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, esta es una de las grandes novelas del Juan Cruz, exactamente. Con Juan Cruz hubo una conversación en Madrid a propósito de estos 50 años y es una de las novelas fundamentales por varias cosas, no solamente por este contexto social que refleja mucho de lo que se ha vivido en América Latina y que pareciera que muchas otras almas quisieran que permanecieran, ¿no? El fijarse en el poder y la forma en la que eso trastoca a la reacción de la sociedad y los vínculos entre las personas, también la forma en la que está escrita. Estamos hablando de una novela coral. Ajá. No nos queda claro quién es el que está hablando, porque las voces siempre hay están diálogos que se entrecruzan. Y es algo que ha hecho Mario Vargas Llosa en diversas novelas, en El Paraíso, en Otra Esquina, en las cuales hay relatos simultáneos, y esta estructura narrativa ha llamado muchísimo la atención. Algunos la han criticado, pero definitivamente se trata de una de las obras más importantes de Mario Vargas Llosa, siendo, decíamos, la tercera que escribió, y que se sitúa en un lugar que él conoce muy bien, que es la capital del Perú, en la cual hay un personaje que proviene de una familia con buenos recursos, muy vinculada al poder, muy vinculada a la dictadura de la época, pero que él es comunista, que él quiere cambiar esa situación, que se dedica al periodismo, que tiene diversos oficios, que rompe con su familia, y es una historia en la que hay amor, sexo, política, magistralmente escrita como acostumbra Mario Vargas Llosa. Además es una historia atractiva, pero también la escritura siempre es impecable, con un ritmo, con una riqueza argumental, con una riqueza de vocabulario que la hace irresistible. Así es, y bueno, además de estos elementos que has mencionado, Laura, que es poder, es riqueza, es sexualidad, los elementos para el éxito, pero es la forma en que lo está contando, cómo resulta maravilloso. Y diciendo esto, estamos ya en el interior del Salón Juan Rulfo, en donde se ve la entrada de Mario Vargas Llosa, que ayer estuvo en el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Haciendo comentarios políticos. Bueno, él es un político, además. Así es. Entonces fue como que estaba ahí sacudiendo un poco las reflexiones, su participación en el Museo de Memoria y Tolerancia. Esta novela, Conversaciones en la Catedral, también tiene muchos elementos autobiográficos, Laura. Es detonada por algo que le ocurre a Mario Vargas Llosa. Estamos hablando de los años 40 más o menos en el Perú. Se le pierde su perro, lo va a recoger en la municipalidad en donde recogen a los perros, y le toca ver cómo son matados esos perros. Que la imagen del perro también es muy importante, no solamente en esta novela, sino también Bueno, su novela La ciudad y los perros, que en realidad no se refiere propiamente, no es que el personaje principal sea un perro, sino que habla de la vida castrense, las escuelas militares. Y de alguna manera eso también está reflejado en esta conversación en la catedral, con estos personajes que se alquilaban como guaruras, ¿no? Como guardaespaldas de los poderosos, que están como personajes en esta conversación en la catedral. Que la catedral es un bar, es una especie de cantina en la que tiene lugar la conversación entre el protagonista, que es Santiago Zabalita, y el ex chofer de su papá. Ya estamos viendo cómo está a punto de iniciar. Ahí está Marisol Schultz, la directora de la Feria del Libro de Guadalajara. Ahí está Laura García, que va también a hacer un acompañamiento en esta conversación de uno de los grandes protagonistas, uno de los personajes más celebrados en esta feria antes de ganar
premio Nobel, pues ya tengo una gran relación con esta feria. Bueno, pues vamos a comenzar, ya está esto y quédense con nosotros en este momento. Conversación en la Catedral, 50 años de su publicación, Mario Vargas Llosa, uno de los más importantes novelistas en nuestra lengua, de nuestro tiempo, y veamos de qué va esto. Un gusto y que sea una visita que seguirá contando. Como editora, puedo imaginar muy bien el nerviosismo de Carlos Barral cuando recibió e imprimió el manuscrito de este libro emblemático hace 5 décadas. En 1969 todavía humeaba la tensión después del mayo parisino y el octubre mexicano del año previo, por citar solo 2 de los momentos de la época. Dictaduras, golpes militares, limitaciones a las libertades sociales, intolerancia, odios raciales y el tic-tac de la Guerra Fría eran noticias cotidianas a lo largo del planeta. El mundo confrontaba la resistencia al cambio ante una sociedad emergente que llevaba la juventud en las venas para buscar justicia y equidad. Nos suena muy actual. Ante el caótico fluir de las voces que se alzaban o buscaban un espacio, sorprendió la llegada de una novela articulada con personajes que arropan sus secretos, sus motivaciones, en diálogos que oscilan entre lo que callan y lo que dicen. El reto que Mario Vargas Llosa se planteó como autor nos reta como lectores, con vastos recursos narrativos que irrumpieron para dar oxígeno a una literatura que buscaba respirar a bocanadas. Ese reto sigue vigente hoy en día, justamente donde se mantienen presentes grandes dilemas, disyuntivas geopolíticas, enfrentamientos ideológicos en medio de un acelerado deterioro ambiental. Imposible decir que el mundo no ha cambiado porque, por fortuna, libros como Conversación en la Catedral y autores como Mario Vargas Llosa han ensanchado nuestros horizontes y nos hacen ciudadanos más exigentes, lectores más críticos y voces que no debemos temer a expresar nuestra opinión. Demos paso a esta nueva conversación bajo la guía de Laura y el acompañamiento de Pilar Reyes, quienes con su pasión por la palabra serán interlocutoras ideales para volver a recorrer estas páginas que ya son de todos y, por supuesto, con la presencia invaluable de nuestro Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Bienvenidos todos. Y Pilar Reyes tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Ahora? ¿Se oye? Sí. Yo quería contarles un poco la nueva edición de Conversación en la Catedral que hemos preparado para este festejo, que se compone de varios elementos que quisiera contarles porque creo que el resultado es apasionante, por lo menos para mí al editarlo lo fue. La edición tiene una breve introducción nueva de Mario y un apéndice de 32 páginas al final, preparado por un profesor que ha sido un gran estudioso de la obra de Mario, un profesor de la Universidad de Oregon, Carlos Aguirre, que lo que ha hecho es bucear en básicamente el fondo de Mario Vargas Llosa que hay en la Universidad de Princeton y ha rastreado cartas, entrevistas de la época donde él dejó, digamos que prácticamente datada, todo el proceso de escritura. Y quisiera darles algunas pinceladas sobre eso que seguramente Laura explotará en la conversación. Ese apéndice tiene correspondencia desde 1962, cuando Mario todavía está escribiendo La Casa Verde, novela de la que se desprende eso que él empieza a llamar la novela del guardaespaldas. Y termina con una carta de Álvaro Mutis en 1970, ya con la recepción de la novela. En ese apéndice hay, digamos, 3 elementos que resumen un poco lo que fue el proceso de escritura de Conversación. Esa parte originaria, donde apenas es una idea que se desprende de otra novela. Luego, todo el proceso de escritura en el que Mario va diciendo cosas como esta. Les voy a leer, esto hace parte de una carta a Abelardo Oquendo, el 12 de febrero de 1966. Dice:
No hay como la angustia, la melancolía, las contenciones sexuales y el estreñimiento para escribir novelas, hermanito. Por fin vuelvo a pasarme 6, 7 horas entre la máquina y la historia de Ambrosio Pardo comienza a parecer de veras. Me acuesto muerto de pena viendo fantasmas lleno de temblores y de represiones, pero me levanto como una jungla lleno de humores y de germinaciones y tú no puedes imaginarte qué caudalosamente escribo. Oquendo, 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 qué maravilla es escribir novelas, qué exaltante y qué gloriosa cosa es levantarse de la mesa vomitando nicotina después de escribir toda la tarde. Uno se siente como Sansón después de echar abajo las columnas del templo. Así, y pasa desde momentos de emoción absoluta hasta sentirse muy perdido en la escritura del libro. Incluso Carlos Aguirre ha encontrado el diagrama con el cual fue construyendo toda la conversación. Hay un momento fulminante en la correspondencia donde encuentra que lo que lo que estructura la novela es una conversación y la emoción que siente como autor de haber encontrado realmente cómo contar la historia está contenida en estas páginas de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Yo me emociono solo al recordar cuando nos llegó este material poder leer esto. Hay una segunda parte de esa documentación que es el proceso de edición del libro. Ahí está incluido, por ejemplo, el primer telegrama que manda Carlos Barral el 16 de julio de 1969, una vez Mario Vargas Llosa ha enviado la novela. El telegrama dice: Noches blancas de lectura íntegra, catedral, entusiasmo delirante, una gran novela, siglo, enhorabuena. Está contenido también un documento apasionante que es el informe de la censura, del que les voy a leer apenas 2 apartados. Esto es del 4 de diciembre de 1969. Dice el informe de la censura: novela escrita muy bien, como es habitual en Vargas Llosa, aunque abunden anglicismos y galicismos y haya un exceso de vocabulario hispanoamericano. Novela marxista, anticlerical, antimilitarista y obscena. Lo esencial está en la pintura del Perú de las oligarquías, de la entrega a los norteamericanos, de la persecución de intelectuales, obreros y campesinos, de la represión por movimientos de izquierdas, apristas y comunistas, de la corrupción y el ensañamiento con los estudiantes y tantas otras cosas sin duda que molestarán al gobierno actual del Perú. Y termina diciendo: no creo que en ningún caso pueda autorizarse este libro, pero salvo la mejor decisión de la superioridad y a fin de evitar situaciones enojosas, creo que debe aplicársele el silencio administrativo. Y toda la parte final es cartas a Mario de la recepción del libro, de las que les quiero leer la que cierra ese apéndice, que es una carta de Álvaro Mutis del 8 de diciembre de 1970, que dice lo siguiente: Mario, este es el libro más tremendamente serio y definitivo que se ha escrito en nuestras tierras. 100 años de soledad participa tanto del género épico, del gran poema mítico, que nunca me he atrevido a pensarlo como novela, como no lo es la Ilíada o la Divina Comedia o el Ulises o la Recherche. Y eso es muy serio, mi hermano. La lucidez, el oficio, la monstruosa madurez que supone haberlo escrito, me dan mareos. Cuando publicamos el libro, yo le mandé el primer ejemplar a Mario, un libro en el que recuperamos la foto de César Malet, el fotógrafo catalán, que fue la foto de la 6ª edición del libro, la primera vez que se publicó en un volumen. Como recuerdan, la primera edición se hizo en 2 volúmenes. En agosto del 72 apareció en un volumen con esta portada mítica que hemos reproducido. Cuando le mandé el libro a Mario y leyó este material, yo creo que se emocionó porque no recordaba muchas de sus propias palabras a la hora de escribir este libro. Así que esa coda, que él haya recordado al él que fue entonces y se haya emocionado, pues para mí es la mejor manera de haber celebrado con esta edición, esta conmemoración feliz de una novela que no es solo una catedral de la novelística en español, sino de la novela del siglo XX. Así que para nosotros es una felicidad contar con esta edición y tener el privilegio de que Mario se haya sorprendido con ella.
Pues ahora sí, Mario, a conversar. Gracias a todos por llenar esta sala, por hacer que esta novela, que cumple 50 años, sus bodas de oro, pues siga tan vigente todavía, que podamos estar aquí con Mario conversando y hablando de esta novela y de su experiencia, no solamente del proceso, sino de estos 50 años, y de que podamos conversar. Este libro, del que vamos a hablar mucho ahora y que se ve muy, muy gordo, en realidad son las 4 horas de conversación de 2 personas en una cantina. Fueron 4 horas muy provechosas, con una verborrea muy grande, que además Mario pues sabe endulzar y aderezar con las palabras exactas. Para tener una conversación en la catedral, tendríamos que tener un techo de calamina. Tendríamos que tener apiñadas en bancas y mesas toscas una rumorosa muchedumbre voraz. Tendríamos que ver 2 chinos en mangas de camisa que, vigilando desde el mostrador con caras cobrizas, nos vigilan desde lejos, las angulosas facciones que se mastican y beben, un serranito extraviado en un rostoso mandil que distribuye sopas humeantes, botellas en un rotoso mandil, fuentes de arroz, con mucho cariño. Tendría que haber mucho cariño, eso ya depende de ustedes sabrán. Tendría que haber muchos besos, mucho amor. Tendría que haber una radiola multicolor. Y al fondo, detrás del humo, el ruido, el sólido olor a viandas y licor y los danzantes enjambres de moscas, una pared agujereada. Piedras, chozas, un hilo de río, el cielo plomizo, una mujer ancha bañada en sudor que manipularía ollas y sartenes, cercada por el chisporroteo de un fogón, y al fondo una mesa donde nos sentaríamos Mario y yo a conversar. No nos da tiempo a conversar 4 horas, Mario, pero sí me gustaría que nos contaras muchas cosas de estos 50 años y de esta novela. Lo primero que me gustaría saber es, ¿qué queda de ese Mario de hace 50 años que entregó esta novela? Justo, además, a finales de 1969, o sea, estaríamos de cumpleaños justamente estos días. ¿Y qué queda de él hoy? Bueno, en la América Latina de nuestros días ya no hay, afortunadamente, esas dictaduras militares que están en el corazón de la conversación en la catedral. Ahora hay dictaduras ideológicas, pero hay en general un rechazo, ¿no?, muy amplio en América Latina de las dictaduras militares que en esa época, en los años en que yo viví la historia de la novela antes de escribirla, pues prácticamente en toda América Latina, de un confín a otro confín, había sobre todo dictaduras militares. Y la dictadura militar, que es el tema central de esta novela, tuvo un efecto realmente cataclísmico en mi generación. Es decir, quienes, cuando el general Odría da el golpe, el año 1948, pues éramos niños todavía, y la dictadura dura 8 años, y 8 años después ya somos hombres hechos y derechos, y hemos pasado 8 años de nuestra adolescencia, 2 años de la formación de la personalidad, bajo un sistema que era muy violento, muy represor y también muy corrupto. La primera idea que tuve yo de esta novela fue cuando padecía la dictadura de Odría, es decir, entre 1948 y 1956, y la idea que tenía yo era no contar la historia del golpe militar, sino mostrar los efectos que tenía la dictadura en la vida no política del Perú, la manera como esa dictadura afectaba, por ejemplo, la relación en el seno de las familias, cómo la vida profesional de los peruanos se veía también profundamente afectada, corrompida, diríamos, por lo que ocurría en el centro del poder. Yo estaba en la universidad, estuve esos años, y la universidad pues era una caricatura de universidad. El año anterior a mi ingreso a la universidad había habido una huelga de estudiantes en la Universidad de San Marcos, la más antigua de América Latina, y la represión había sido durísima
de tal manera que cuando yo entré a la universidad el año 1953, la universidad tenía estudiantes presos, profesores, también en la cárcel o en el exilio o muertos. Entonces el clima de la universidad era un clima de inseguridad, de sospechas, porque la dictadura tenía inscritos como alumnos a policías que estaban allí simplemente para informar sobre lo que oían, de tal manera que había que ser extremadamente prudente. La vida política prácticamente había desaparecido del Perú, había desaparecido la Constitución, una ley de seguridad interior reemplazó a la Constitución y esa ley prohibía la vida política. Todos los partidos políticos estaban fuera de la ley, salvo el partido del presidente de la República, del general Odría. Y lo único que existía, pues, precisamente en la Universidad de San Marcos, que era la universidad laica, popular, y con una gran tradición de insumisión y de rebeldía, dos partidos clandestinos, que era el partido aprista, un partido, digamos, socialdemócrata, que era el partido más importante, y un pequeño partido comunista. Prácticamente la vida política peruana transcurría en la pura clandestinidad, una clandestinidad que además era muy poco, digamos, efectiva en sus manifestaciones, estaba muy marginada, porque la represión era sumamente dura. Ahora, siendo todo lo dura que fue esa represión, quizá lo más grave de la dictadura, de esa dictadura y de muchas otras dictaduras latinoamericanas de la época, era la profunda corrupción que la corroía. Una corrupción que no solamente afectaba a quienes estaban en el poder, sino que de alguna manera se extendía y llegaba, esa era la impresión que teníamos, a todos los rincones de la sociedad peruana. Yo siempre, digamos, he dicho que si tuviera que salvar uno de mis libros, salvaría probablemente Conversación en la Catedral. Y por una razón muy subjetiva, porque de todas las novelas que he escrito, que son muchas, la que más trabajo me costó es esta novela. Trabajé más de 3 años en ella y creo que el primer año no tenía ninguna idea de lo que iba a ser la estructura de esta historia y entonces escribí episodios que ocurrían entre distintos sectores sociales, entre distintas localidades del Perú, sin saber cómo iba a conectar esos episodios dentro de una estructura más o menos coherente. Creo que, repito, de todas las novelas que he escrito, la que me sacó realmente las canas que tengo, creo que fue Conversación en la Catedral. A los 30 años, ni más ni menos. En el 2001, el periódico El Mundo en España daba como una de las 100 mejores novelas del siglo XX, justamente Conversación en la Catedral. Esta semana que ha salido una lista con 84 expertos en el suplemento Babelia del País, da la fiesta del chivo. No sé si ahora, 50 años después, sigues pensando que esta es tu mejor novela o la que salvarías. Bueno, es la novela que me costó más trabajo, ¿no? Todas las novelas que he escrito pues me han costado trabajo, por supuesto, pero creo que en ninguna he trabajado, sobre todo al principio, el primer año, en esa oscuridad en la que estaba cuando escribía Conversación en la Catedral. No tenía idea de cómo iba a organizar todo ese material en el que había muchos personajes muy representativos de todas las clases sociales peruanas, también de las 3 regiones en que está dividido el Perú, la costa, la sierra, la selva. Entonces, era una sensación que no he vuelto a tener, ¿no? Trabajar en la oscuridad sin tener una idea de cómo iba a engarzar finalmente todos esos episodios. Al final, después de darle mucho no sé cómo, se me ocurrió que la novela fuera como un árbol de conversaciones, que hubiera una conversación central que iba a servir como de columna vertebral, de espinazo, diríamos, de la historia,
una conversación que iba a aparecer y desaparecer entre un joven periodista muy decepcionado de su país, muy decepcionado de la situación que vivía el Perú, con un antiguo chofer de su padre. Él ha ido a recoger un perrito que se ha llevado la perrera y descubre allí que ese antiguo chofer de su padre se gana la vida apaleando a los perros, matando a los perros, a los que meten en unos costales. Es una experiencia que a él lo traumatiza, pero luego se acerca al chofer toma una cerveza y tiene una conversación de 4 horas. Y esa conversación, por fin, esa fue la idea, debería ser que el episodio central de la historia. Una conversación que iba a aparecer y a desaparecer y que iba a ser, digamos, llamada por otras conversaciones que iban a salir de ella e iban a ir expandiendo la historia a lo largo de todos los distintos segmentos de la sociedad peruana y también de la realidad peruana, porque hay episodios que ocurren en Lima, episodios que ocurren en provincias, episodios que ocurren en la sierra, en la selva. La idea era mostrar los efectos de una dictadura como la que representó el general Odría en todas las esferas de la sociedad peruana y mostrar también cómo la corrupción esa que nacía del poder político llegaba a los estratos más alejados de la vida política, ¿no? La novela empieza con una frase contundente que se ha convertido casi en legendaria, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y termina con otra pregunta. Le pregunta Ambrosio, el chofer, a ese hijo de esa familia, no, niño, como diciendo, ¿no es verdad que la vida es todo esto? Yo no sé si a lo largo de 50 años esta pregunta se ha podido responder, si el libro en sí, todo el libro es una respuesta a esa pregunta, porque yo he leído un titular de una conversación que tú tuviste con la prensa recientemente que decías que en realidad el Perú se estaba desjodiendo, cito textualmente. La frase yo no no sé fue mía, la frase fue de un periodista que me preguntó, ¿el Perú sigue jodido o se está desjodiendo? Y yo pues di una respuesta optimista, dije, tengo la impresión que se está desjodiendo, sí. El libro es una respuesta a esa pregunta que continuamente es una búsqueda de, en realidad es en qué momento se jodió el personaje principal. Bueno, uno de ellos. la novela tiene un clima más bien pesimista, ¿no es verdad? El personaje principal, si es que hay un personaje principal, pues es Zabalita, este joven periodista. Él vive un gran desencanto con su país. Él ha llegado a una conclusión tristísima. Dice, en un país como el Perú, el que no se jode, jode a los demás. O sea, si uno no se frustra, si uno tiene éxito, ese éxito solo se consigue aplastando a los otros. Y entonces él ha renunciado a tener éxito. Él ha aceptado una vida mediocre, una vida más bien marginal, pobre, sin mayores esperanzas, porque tiene esa convicción tristísima de que en su país tener éxito es aplastar a los demás peruanos. Y entonces, pues, ese clima, que yo creo que fue un poco el clima que vivimos nosotros a lo largo de esos 8 años, es un clima de desencanto, es un clima de pesimismo, es un clima en el que uno tiene la sensación de estar viviendo como en un túnel, buscando las salidas y sin encontrarla por ninguna parte. Desde luego la historia de la novela está basada mucho, no solamente en fantasías, sino en experiencias personales. Creo que los escritores utilizan mucho sus experiencias personales, algunos de una manera consciente y otros de una manera inconsciente. Pero creo que es muy, muy difícil, incluso los escritores de tipo fantástico, los escritores que cuentan historias que no ocurren en la realidad, por lo menos la realidad que conocemos a través de la experiencia, siempre hay secretamente en aquello que cuentan como una raíz que tiene que ver con la vida vivida, con la vida que de alguna manera ha dejado una huella en su memoria, y ese es un punto de partida para la fantasía, para la imaginación. En todo caso, en las novelas que yo he escrito siempre hay experiencias personales
que luego pues han sido muy transformadas, convertidas en algo muy, muy distinto, pero creo que esa raíz que es la experiencia vivida, es la materia prima en buenas partes de las cosas que he escrito, ¿no? Antes hacías un resumen que sonaba muy sencillo y casi nos creímos todos que era una conversación de 4 horas, pero en realidad los que hemos leído este libro sabemos que va dirigido a un lector exigente, o más bien exige al lector mucha atención y mucho cuidado, porque lo que hace Mario es todos esos episodios de los que habla, que luego convirtió en una conversación, en realidad están totalmente mezclados, sobre todo en el capítulo 1, en la parte 1. A veces es la pregunta de uno que está en un tiempo y la respuesta es de otro tiempo, en otra escena, con otros personajes. Eso que tú has comentado muchas veces, que tiene una influencia de Faulkner y que de alguna manera no es una estructura que tú experimentaste, hace también que la novela sea mucho más rica y que uno no deje de estar atento y que esté totalmente metido, ¿no?, en la conversación. Muchas veces he hablado de que esta catedral también podría ser justo esa estructura con diferentes estilos arquitectónicos donde está todo ecléctico y que eso era una manera también de representar esa manera de escribir. A mí se me ocurrió que esta novela podría ser expresada en diferentes lenguajes. Podría ser, por ejemplo, una melodía, que cada tiempo, en cada espacio, en cada escena fuera una nota musical y que poniendo todo esto en una partitura se convirtiera en tal cual, en un baile, en un vals, donde al principio hay mucha acción y hay mucho cambio de ritmo. En la parte 2 hay quizá momentos un poco más pausados. ¿Alguien se ha atrevido a convertir esta novela en una pintura, en un vals, en algo que tenga otro lenguaje para expresar esa estructura? Yo creo que la comparación es válida. La manera como, digamos, se organiza la historia tiene mucho de una composición musical, ¿no? Porque en esa conversación central, que es como el espinazo de la historia, surgen otras conversaciones que han sido como llamadas por coincidencias o porque esos otros episodios tienen personajes comunes con los de la conversación central, o porque hay frases de pronto que de alguna manera recuerdan esa otra conversación que deriva, que sale de la conversación primera, y esas conversaciones pues ocurren en distintos momentos, en distintos lugares, y tiene personajes que no son comunes, ¿ah? Entonces, sí, claro, hay como una atracción musical ahí entre esas distintas conversaciones. Tú has nombrado a Faulkner. Para mí Faulkner fue muy importante en mi adolescencia. Yo creo que descubrí la riqueza de la técnica literaria, de lo que es la organización de una historia leyendo las novelas de Faulkner. A mí me deslumbró la manera como él descomponía las historias y las volvía a recomponer sin respetar, digamos, el tiempo, el lugar, por afinidades que no tenían que ver ni con el espacio ni con el transcurso temporal, por similitudes, por semejanzas o por al contrario, oposiciones muy radicales. Fue el primer escritor que yo leí con lápiz y papel a la mano, tratando de reconstruir en abstracto lo que eran las construcciones de sus novelas y de sus cuentos. En una novela anterior, inmediatamente anterior a Conversación en la Catedral, yo creo que en la Casa Verde, deslumbrado por el descubrimiento de la forma, de la técnica literaria, yo creo que fui un poco más lejos de lo debido y que en la Casa Verde la historia está mucho más para ilustrar una forma que la forma para dar mayor consistencia y veracidad y persuasión a la historia. Entonces, en Conversación en la Catedral, yo a la hora de escribir eludí sistemáticamente la brillantez. Creo que es una novela que está escrita sin ninguna brillantez. Todos los adjetivos más o menos llamativos, todo aquello que distrae al lector
de la historia que cuenta la novela y lo concentra en una frase o en una palabra más bien insólita, eso está prácticamente desaparecido. Es muy frecuente en la Casa Verde, pero en esta novela yo procuré sistemáticamente escribirla en un lenguaje que fuera más bien gris, un lenguaje que fuera de plomo, porque me parecía que lo que la historia quería contar, la experiencia de una sociedad que vivía, una experiencia dictatorial bastante brutal y bastante corrompida, era incompatible con ese lucimiento puramente formal que consiste pues en un lenguaje bello, brillante o llamativo o espectacular. Entonces, en la tercera revisión que hice de la novela trabajé muchísimo en que el lenguaje fuera lo menos visible posible, que el lenguaje apareciera simplemente allí como un sucedáneo de la historia que quería contar la novela. Eso no me ha ocurrido en otras novelas, hay otras novelas que al contrario, que exigen un lenguaje más bien lujoso, vistoso, que esté muy presente, pero tuve la seguridad cuando escribí esta novela que la historia que contaba era ya de por sí suficientemente barroca, suficientemente diversa, intensa, como para que además el lenguaje lo fuera también. De manera que creo que es otra de las diferencias que tiene Conversación en la Catedral con otras novelas que he escrito yo. El lenguaje es más bien opaco, es más bien gris y rehúye toda forma de brillantez. Y lleno de hispanoamericanismos, como te decían en esa censura, porque uno puede aprender muchos términos de Perú, estar muñequeado, arranchar, guachafo, yombimbina, no sé si estoy diciendo algún improperio o alguna grosería, pero como no entiendo ninguna, pues yo les digo todas. Cholear, resondrar, calato, chavetear, soroches, así la conocía, estar de candela. Hay mucho de Lima en esta novela, hay una descripción de Lima y además escrito desde el exterior. Tú estuviste en París, estuviste en Washington, estuviste en Londres. Es una novela escrita desde lejos. ¿Cómo fue recrear todos estos sitios, este lenguaje, esto que no tenías delante? ¿Lo tenías ya de alguna manera pensado? ¿Lo investigaste? ¿Qué consultaste para volver a esa Lima desde todos estos rincones? Yo creo que el haber escrito buena parte de mi obra lejos del Perú, precisamente las historias peruanas, la distancia, por una parte, me daba una perspectiva muchísimo mayor y creo que hay un elemento de nostalgia también que está muy presente en esas novelas escritas desde lejos, haciendo un gran esfuerzo de el recuerdo, utilizando muchísimo el material de la memoria para mostrar una realidad que yo no estaba viviendo en ese momento. Ahora, es una característica bastante generalizada de la novela latinoamericana que se escribía en los años en que escribía yo mis libros. Creo que los escritores latinoamericanos, en primer lugar, viajábamos mucho y muchos escribían desde el extranjero. Y creo que, digamos, esa distancia física que imponía el hecho de escribir lejos de su país acentuaba mucho en ellos, en nosotros, aquello que nos parecía lo más importante y lo que nos parecía también lo más secundario y olvidable de la materia que arrastraba la memoria. Yo no recuerdo dónde leí una vez un escritor alemán, no recuerdo quién era, pero me acuerdo que la frase me impresionó muchísimo. Era una carta a un amigo en la que le decía: tengo que exiliarme para decir la verdad. Y entonces él explicaba que viviendo en su propio país, la verdad no aparecía de manera tan evidente, tan inmediatamente reconocible, como le ocurría a él cuando estaba en el extranjero.
Allí la distancia física de su propio país, le permitía descubrir con mayor seguridad lo importante de lo que era puramente adjetivo y circunstancial. A mí me impresionó mucho esa frase porque yo sentí que había una verdad allí y que de alguna manera también se reflejaba en el hecho de que yo, escribiendo desde el extranjero, tenía como mayor libertad para poder diferenciar lo esencial de lo puramente adjetivo o superficial, ¿no? Y las mudanzas, que nunca son fáciles para la estabilidad de nada, y tú aquí en las cartas justo del final que comentaba Pilar, que son la gran joya también de esta edición, hablas mucho del espacio, de lo que necesitabas o lo que te distraía, de cómo sacrificabas, por ejemplo, ir al teatro, tus salidas, cómo se convertía tu espacio en ese lugar donde podrías escribir 5 horas de corrido o 2 días bloquearte. ¿Esos espacios necesitaban de algo siempre en todos estos lugares? Bueno, pues esa novela la escribí sobre todo en París, cuando yo trabajaba, me ganaba la vida como periodista, trabajando primero en la agencia France Press y luego en la radio-televisión francesa. Eran unos trabajos que afortunadamente me dejaban muchas horas del día para escribir. Mi trabajo en la radio-televisión francesa era de noche, por la diferencia de hora. Los programas se hacían en la noche y entonces yo tenía la posibilidad de trabajar durante el día. Creo que eso me permitió una continuidad sin la cual yo creo es imposible escribir novelas, ¿no? Los poetas pueden escribir de cuando en cuando un verso y poco a poco se va constituyendo el poema, pero yo creo que la novela exige una asiduidad, una continuidad. Por lo menos yo he tenido siempre la impresión de que si no trabajaba de esa manera continuada, se iba a desarmar de pronto enteramente todo aquello que había construido y que luego no iba a poder reconstruirlo, que era absolutamente fundamental que trabajara con una gran disciplina, aun cuando no avanzara ciertos días y más bien retrocediera, pero que la continuidad era algo absolutamente fundamental. Y creo que la mayor parte de los escritores que yo admiro lo han hecho de esa manera, lo han hecho trabajando de ese modo. Hay algo que quizá podría yo añadir sobre Conversación en la Catedral. Mi primera idea de la novela era que la novela no invadiera el campo político, que solamente mostrara los efectos de la política que vivía el Perú en la vida privada de las personas, en la vida profesional y de los distintos peruanos, los peruanos de esa escala social que era muy estricta, muy dividida en la época en que ocurre esta novela. Sin embargo, hay una experiencia que yo viví como dirigente estudiantil en San Marcos en esos años, que a mí me llevó a conocer al hombre que más odiábamos de la dictadura, que no era el general Odría, sino era su director de gobierno. El director de gobierno era un personaje que se llamaba Esparza Zañarto. Había sido compadre, me parece, del general Odría, y era un hombre que estaba completamente alejado de la vida política, traficaba con vinos en provincias. Y él, cuando da el golpe, el general Odría nombra a su compadre director de gobierno, un puestecito muy menor en el Ministerio de Gobierno y Policía, que era el Ministerio del Interior en esa época, se llamaba así, Ministerio de Gobierno y Policía. Bueno, Esparza Zañarto encontró en este puestecito eso que Borges llama el encuentro con su destino. Encontró una actividad en la que él podía ser genial. Y en gran parte Odría sobrevivió 8 años en el gobierno gracias a su director de gobierno, Esparza Zañarto, que llegó a adquirir un poder absolutamente extraordinario, guardándole las espaldas al dictador y a la dictadura. Nosotros, desde luego, estudiantes universitarios, a quien odiábamos más en el gobierno era a Esparza Zañarto, es decir, la fuente de la represión. Bueno, nosotros en San Marcos averiguamos que los estudiantes sanmarquinos que estaban presos, y que eran muchos, los tenían en la penitenciaría, en la cárcel principal de Lima, durmiendo en el suelo,
sin mantas, sin frazadas, sin colchones, en condiciones verdaderamente pues humillantes, ofensivas. Y entonces hicimos una colecta para llevarles frazadas. Cuando les llevamos las frazadas, el director de la penitenciaría nos dijo, no, yo no puedo entregarles estas frazadas a sus compañeros mientras no haya una disposición del director de gobierno, del señor Esparza y Zañartu, que nos autorice a entregarles esas frazadas. Entonces, pues tuvimos una gran discusión en San Marcos a ver si pedíamos una audiencia a Esparza Zañartu para que nos autorizara a entregar estas frazadas. Finalmente aprobamos pedir la solicitud y 5 estudiantes fuimos nombrados para aparecer como voceros ante Esparza Zañartu de esta solicitud. Yo tuve la suerte de formar parte de este pequeño comité de 5 estudiantes que fue recibida por la comisión que fue recibida por Esparza Zañartu. Recuerdo en el Ministerio del Gobierno y Policía, que era una casa antigua en el centro de Lima, nos hicieron pasar, era una casa siniestra, todo en ella parecía como algo muy siniestro. Al final se abrió la puerta del despacho de él y ahí estaba sentado en un escritorio, era un hombrecillo más bien diminuto. Yo recuerdo su cara como apergaminada, la piel parecía un pergamino, estaba todo encogido. Entonces entramos, claro, muertos de miedo seguramente, nos acercamos a ese escritorio, él no se levantó, no nos saludó, nos miraba, pasaba los ojos por los 5. Bueno, finalmente, de acuerdo a lo que habíamos decidido, pues hablamos, explicándole exactamente qué es lo que queríamos, llevarles unas frazadas a los estudiantes que estaban en la penitenciaría. Entonces él nos escuchó sin decir nada y cuando callamos, siguió en silencio. Un largo silencio, sumamente incómodo. Finalmente abrió un cajoncito de su escritorio y ante la alarma nuestra sacó una revistilla números, lo insultábamos a él y decíamos horrores contra él. Entonces levantó esas hojas y la hizo sangolotear esas hojas delante de nosotros y dijo, yo sé todo, yo sé dónde imprimen este pasquín, yo sé quién escribe los artículos. Dijo, ¿y ustedes van a la universidad para esto, para hacer esto? Bueno, estábamos absolutamente aterrorizados allí, nos preguntábamos si íbamos a salir realmente o íbamos a pasar a la penitenciaría, pero yo creo que si no hubiera vivido esa experiencia y no hubiera visto de cerca a este personaje al que odiábamos tanto, quienes detestábamos la dictadura de Odría, probablemente nunca hubiera terminado de escribir esta novela y probablemente no lo hubiera escrito así. A mí el personaje me dejó absolutamente impresionado, parecía tan poquita cosa, había acumulado tanto poder, tenía tanto poder como el propio general Odría y quizá más que él incluso, él era el que mandaba a estos soplones que se escribían como estudiantes en San Marcos y que estaban allí solamente para delatar las conversaciones políticas que escuchaban. Entonces, ese personaje al final se filtra en una novela y acarrea consigo la política, en una novela que yo había pensado que no sería nunca política. El personaje de Esparza Zañartu pues no aparece con su nombre, aparece como Cayo Mierda, y hay una historia divertida porque cuando la novela finalmente sale, ya había caído la dictadura de Odría hacía muchos años, y Esparza Zañartu vivía en las afueras de Lima, en el camino a Chosica, tenía una casita allí y una pequeña granja. Se peleaba con un vecino y se peleaba incluso a balazos.
con un vecino que era un japonés por un problema de linderos de esta chacra. Entonces fueron los periodistas, por supuesto, a entrevistarlo y a decirle, bueno, pues usted es un personaje central de la novela esta de Vargas Llosa. Y entonces su respuesta fue absolutamente maravillosa. Dijo, si Vargas Llosa hubiera venido a consultarme, yo le hubiera contado cosas mucho más interesantes de las que aparecen en su novela. Hablabas, Mario, antes de tu paso por el periodismo y de esos años en los que tú ejercías el periodismo. El periodismo está muy presente en Conversación en la Catedral. Uno de sus protagonistas, Santiago Zavala, es periodista y se habla mucho de la censura, de la imposición de las normas, pero hay una serie de, digamos, frases que cita Santiago, que yo no sé si eres tú diciéndolo en boca de Santiago. Dice, el periodismo es la profesión que más en contacto está con la vida. Y le dice su jefe, el jefe de Zavala, el primer día que llega, dice, el periodismo es la profesión peor pagada, la que más amarguras te da también. Yo lo que te quiero preguntar es, en esta línea entre el periodismo y la literatura, la novela, ¿qué licencias se puede uno permitir en la novela, en la literatura, que no se puede permitir en el periodismo? ¿Y qué es lo que a ti te acerca a la vida escribiendo? Bueno, los periodistas se toman muchas libertades, pero en principio los periodistas deberían ceñirse a describir estrictamente la realidad, salvo en los artículos de opinión, donde deberían expresar con toda libertad sus propias opiniones. Pero hay una diferencia fundamental entre un periodismo que es simplemente descripción de una realidad cambiante, una realidad que está constantemente, digamos, transformándose, y donde debería haber una objetividad muy estricta, y el periodismo de opinión, un periodismo donde uno ofrece interpretaciones de los hechos o sociales, o políticos, o económicos. Ahora, sin embargo, la realidad es muy diferente, y sobre todo en nuestra época. En nuestra época, pues, por una parte, el periodismo es mucho más libre que en el pasado. Ha habido una gran revolución tecnológica que permite prácticamente hoy día eludir la censura en todas partes. Pero por otra parte, ese periodismo al que tiene acceso prácticamente el conjunto de la sociedad, es el periodismo que confunde muchas veces los hechos verdaderos con los hechos ficticios, con los hechos que no ocurren en la realidad, que son invenciones, que son fabulaciones, las famosas fake news. En mi última novela, pues precisamente yo describo un caso muy extraordinario que ocurrió realmente, en el que un gran publicista norteamericano, en realidad él era europeo, pero se había nacionalizado norteamericano, se consideraba el rey de la publicidad, inventó manipulando maravillosamente al periodismo norteamericano, que una república centroamericana estaba siendo invadida, ocupada por la Unión Soviética, y lo hizo valiéndose de corresponsales norteamericanos, corresponsales que no sabían gran cosa de este país, pues no sabían simplemente nada, y muy ingenuamente aceptaron como verdades unas fabulaciones que tenían que ver con esta creación puramente ficticia, fantástica, de una realidad histórica. Y esto, pues, funciona en la realidad. Incluso periodistas de gran prestigio se prestan a ser manipulados, y lo son, ingenuamente de su parte, hasta que crean una especie de cortina de humo en el que la realidad es enteramente sustituida por una ficción que provoca un golpe militar, ¿no? Entonces, yo creo que el problema del periodismo en nuestro tiempo es fundamentalmente ese.
cómo nos defendemos de las noticias falsas, cómo restablecemos, digamos, la hegemonía de las noticias verdaderas. Eso va siendo cada vez más difícil. Hay un mundo de ficción que se ha filtrado en el periodismo y que hace estragos tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados. Y si nosotros no actuamos de una manera que se restablezca la vieja tradición de que el periodismo informativo debe ser un periodismo fiel, que sirva a la realidad y no se sirva de ella, creo que la democracia, ese sistema, digamos, que es el menos imperfecto de todos los sistemas que se ha creado para hacer progresar un país, puede verse profundamente perjudicado, ¿no? Y la tecnología, porque yo ya llevaba muchas páginas aquí cuando me di cuenta de que el periodismo en los años 60 se hacía con teléfono cuando uno estaba cerca del teléfono, ¿verdad? Entonces decía, bueno, te veo ahí y te busco. Y al final que vienen todas estas cartas, toda esta relación epistolar que tú tienes con tanta gente a lo largo de ese proceso creativo e incluso ya cuando empiezan a leer tu obra. Y yo me pregunto si sigues haciendo lo mismo ahora con la tecnología ya en el 2019, es decir, si tu última obra de Tiempos Recios has estado consultándolo con tus amigos con un WhatsApp, con un correo electrónico. ¿Sigue esa correspondencia con la gente? Supongo que sí, no a los amigos a los que les escribí en este tiempo. Dicho sea de paso, déjame decirte que el trabajo que ha hecho este profesor universitario reconstruyendo algo que yo mismo desconocía, es decir, la historia secreta de la novela, los periodos dificilísimos que yo pasé escribiendo esta historia, luego los periodos de gran euforia, de entusiasmo enorme, cuando tenía la sensación de que la novela avanzaba en la buena dirección, es algo que yo no sabía. Yo ignoraba por completo que había dejado un testimonio en las cartas con amigos que estaban en el Perú. Yo estaba en Francia en ese tiempo, y cómo él ha llegado a reconstruir exactamente toda la historia secreta de la novela, y para mí ha sido muy divertido descubrir, con las citas que él hace, esos periodos de enorme entusiasmo en el que tenía la sensación de que por fin estaba en la buena dirección, que la novela verdaderamente expresaba lo que yo quería expresar, y los momentos, por el contrario, de enorme depresión, de desmoralización, cuando tenía la sensación de que aquello no avanzaba, que más bien retrocedía, y que tenía la sensación de que esa novela no iba a salir nunca. Es muy interesante, realmente para mí ha sido enormemente instructivo descubrir esa historia secreta a través de citas de las cartas que yo cambiaba con muchos amigos que estaban en Lima. Está Carme Balcells, está Julio Cortázar, está Gabriel García Márquez, en fin, está Carlos Fuentes. Aquí hay una que me llama la atención. Oquendo es uno de sus, digamos, destinatarios más recurrentes en esta selección, y el 23 de abril del 69 le dices: te informo que acabo de enviarle a Barral la mitad de la novela y que está dedicada a ti y a Loaiza. Por lo menos me consta que la dedicatoria me salió muy bien. En cuanto al resto, ceguera total. Háblanos un poco de esa dedicatoria, de esas dos personas que aparecen en la dedicatoria. Bueno, la novela está dedicada a dos amigos peruanos, Luis Loaiza y Abelardo Oquendo, que fueron para mí muy importantes. Yo estaba en San Marcos, ellos habían estudiado en la Católica, pero un día nos conocimos y descubrimos que había un denominador común en los tres. Y ese denominador común era el gran amor que sentíamos por la literatura. Entonces, yo creo que el fundamento de nuestra amistad tuvo que ver muchísimo con esa vocación por la literatura, la pasión que significaba encontrar un buen libro, cómo cambiábamos libros. Yo, digamos, hasta que conocí a Abelardo y a Lucho Loaiza, me sentí un poco desamparado con una vocación literaria
que no encontraba un eco entre los amigos que yo tenía, los amigos de mi barrio, de mi colegio, de mi universidad. Y con ellos sí hubo una especie de entendimiento que tenía que ver fundamentalmente con los libros. Entonces teníamos conversaciones interminables en los que siempre aparecía la literatura. Y quienes lean esa pequeña selección que ha hecho este investigador de las cartas que cambiábamos, pues van a descubrir ese amor a los libros, la pasión que significaba, por ejemplo, leer una buena novela, descubrir un gran autor, y estábamos constantemente. Entonces, ellos fueron como los testigos lejanos de la construcción de conversación en la catedral. Veo que la correspondencia era muy intensa, que prácticamente no pasaba una semana sin que yo escribiera o sin que ellos me escribieran. Y desde luego, claro, en las cartas que yo escribía, pues lo que me interesaba contarles era sobre todo cómo iba esa novela, ¿no? Era una especie de obsesión. Entonces constantemente allí yo he podido resucitar esos periodos, como digo, de enorme entusiasmo o periodos de una enorme depresión en la que tenía la sensación de que esa novela no iba a salir nunca, sobre todo las cartas del primer año, ¿no? Y cuando terminé la novela finalmente, era el veredicto de estos dos amigos en los que yo tenía una extraordinaria confianza, el que me importaba. Entonces, conocer su opinión, saber si realmente los esfuerzos de 3 años y pico que me había tomado escribir el libro estaban, digamos, justificados o no lo estaban. Eso aparece en las cartas que les escribía, y desde luego la novela pues está dedicada a ellos, ¿no? Siento spoilearles, pero lo que dicen es que les gustó mucho. El 1 de mayo del 68 le dices a Wolfgang Lutztin, que es un crítico y traductor alemán, que también aparece mucho en esta selección de cartas, dice: es la primera vez que tengo la certeza de haber conseguido algo realmente importante. Creo, mi querido viejo, que lo he conseguido y mi exaltación no tiene límites. Uno pensaría que los escritores siempre tienen mucha inseguridad y mucho miedo cuando entregan sus obras, pero tú tenías una certeza de haber conseguido exactamente lo que querías o de estar satisfecho con esos 3 años y medio de trabajo. Bueno, mira, la historia de esta novela es una historia pues muy interesante. La novela no tuvo éxito. Las novelas anteriores habían tenido mucho más éxito cuando llegaron a los lectores. Esta novela, claro, era una novela mucho más larga, planteaba mucho más dificultades, digamos, intelectuales al escritor. El lector tenía que hacer un esfuerzo de concentración, y durante buena parte de la historia andaba un poco perdido, hasta que finalmente la historia le mostraba, digamos, el camino, ¿no?, que reconstruía toda la novela en su memoria. Entonces, al principio la novela tuvo pocos lectores, relativamente pocos lectores, y luego es una novela que ha ido conquistando un público, educando un público, diríamos, y probablemente hoy día pues se lee más que cuando salió la primera edición, ¿no? O sea que de todas las novelas que he escrito, quizá por todas esas razones es la novela a la que me siento yo más cerca, ¿no? No siempre fueron bonitos días los que pasó Mario, porque el 13 de noviembre del 68 descubrí que estaba enferma de elefantiasis, hablando de lo largo y de la extensión. Convertiré los 4 tomos en 2. El peligro es que de tanto adelgazar la historia se volatilice. Estoy harto de trabajar en este libro. ¿En qué consistió ese adelgazamiento? ¿A qué dieta lo sometiste y qué partes quitaste? Yo creo que significó sobre todo eliminar adjetivos. Eliminar adjetivos. Dicen que un gran maestro hispanista que enseñaba en Harvard, Raimundo Lida, les decía a sus alumnos al comenzar el curso: recuerden que los adjetivos se han hecho para no usarlos. Bueno, pues yo siempre tenía presente esta advertencia de Raimundo Lida,
Y creo que la última revisión que hice de la novela consistió fundamentalmente, a veces con mucho dolor, ¿eh? Realmente, en eliminar adjetivos o eliminar adverbios para dejar lo más desnuda posible la expresión que contaba esta historia. Yo tenía la sensación de que esa historia en la que ocurrían hechos tan terribles, hechos tan espantosos, que tenían que ver con la miseria humana, la miseria política, se había aposentado en el Perú, bastaba por sí misma y que el lenguaje no debía de ninguna manera excederse al contar esa historia. Creo que, digamos, en esa novela trabajé sobre todo la última versión, la última y la definitiva versión, eliminando adjetivos, eliminando adverbios y tratando de depurar al máximo la expresión, ¿no? Antes hablabas, bueno, una vez dijiste que no se puede ser escritor de domingos, que uno cuando es escritor tiene que ser de disciplina diaria. A mí me gustaría que nos hablaras ahora de esos oficios alimenticios que tú llamas, y que me encanta la expresión, porque Julio Cortázar te dijo el 20 de octubre del 66, te felicitaba porque si estás trabajando a fondo en tu novela y puedes resistir económicamente, no tiene sentido que cortes esa racha para trabajar en la UNESCO. Es decir, la literatura te exige atención y dedicación plenas, pero uno tiene que vivir mientras escribe. Bueno, ese era el gran problema. Digamos, las cosas han cambiado mucho en América Latina. Hoy día los jóvenes que tienen una vocación literaria más o menos pueden organizarse gracias a la evolución que ha tenido el libro en América Latina y encuentran a veces, siempre con dificultad, por supuesto, una manera de vivir que no los aleje tan radicalmente de la literatura. En cambio, pues en los años en que yo descubro mi vocación literaria, que son los años 50 del siglo pasado, claro, un joven peruano que tenía la vocación literaria tenía que plantearse un problema existencial gravísimo. Si yo me dedico a la literatura me voy a morir de hambre, literalmente. La literatura no es alimenticia, es una cosa maravillosa, pero en un país como el Perú no alimenta a sus cultores. Y entonces, ¿qué profesión seguir? ¿A qué trabajo dedicarse? ¿A qué trabajo alimenticio dedicarse? Y por otra parte, yo tenía una convicción, que si uno tenía una vocación literaria, debía entregarse a ella de una manera excluyente y exclusiva. Yo detestaba la idea de ese profesional que toda la semana trabajaba en un estudio o dictando clases y que los domingos se dedicaba a escribir. Esos eran los escritores, digamos, visibles, los que escribían de vez en cuando tenían un tiempito libre. Y eso me parecía que no producía una literatura realmente rica, original, creativa, que para producir esa literatura, la de los grandes escritores, pues había que dedicarse en cuerpo y alma. Y entonces, qué difícil elección, qué difícil, digamos, organizar tu vida. Y yo creo que fue el año 58. Ese año yo terminé la Facultad de Letras en Lima, presenté mi tesis universitaria y gané una beca que era el sueño de todos los letraheridos en el Perú, la beca Javier Prado, una beca que daba la Universidad de San Marcos y un banco, el Banco Popular, para hacer el doctorado en España. Y entonces, pues era una beca que consistía en $110 al mes. Eso era una fortuna para España, $110. Uno vivía como un rey realmente en España, podía dedicarse exclusivamente a trabajar, a leer, a escribir, en fin, a hacer su tesis. Entonces, yo gané esta beca y bueno, fue una experiencia maravillosa en mi vida durante un año poder dedicarme exclusivamente a la literatura. Pero en Madrid me planteé muy seriamente el problema de mi vocación. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser un abogado que va a escribir los días domingo y las vacaciones? ¿Voy a ser un periodista que va a trabajar 7 días por semana en un periódico y los huequitos libres los va a dedicar a la literatura? Yo estaba convencido
que con una vida dividida de esa manera, uno jamás sería un gran escritor. Y entonces yo decidí, el año 58 en Madrid, organizar mi vida en función de la literatura. Desde luego yo sabía que la literatura no me iba a dar de comer, pero iba a buscar siempre trabajitos alimenticios que no me impidieran escribir todos los días. Y entonces tuve la suerte de poder organizar mi vida efectivamente así, gracias en gran parte al periodismo. Y desde entonces, pues, la literatura ha sido mi actividad principal. Aunque haya hecho muchas otras cosas, aunque me haya ganado la vida con el periodismo, siempre la preocupación de lo fundamental, de lo primordial, ha estado presente. Y lo primordial, lo fundamental, ha sido siempre la literatura, ¿no? Aquí hay un diagrama, como contaba Pilar, de cómo más o menos organizabas este enjambre, este laberinto de ideas y de conversaciones. ¿Cómo lo organizabas en tu estudio? Es decir, ¿tenías notas? ¿Cómo era el método? Tenía muchas notas, siempre he hecho muchas notas. Antes de comenzar a escribir una novela, bueno, me ocurre una cosa curiosa con las novelas. A veces tengo una idea que se va transformando, como tenía en conversación en la catedral. Pues yo, desde la época que padecí la dictadura de Odría, pensé escribir alguna vez una novela que estuviera situada en el contexto de la dictadura de Odría, y, como les dije, quería mostrar sobre todo los efectos que tenían actividades aparentemente tan alejadas de la política como la vida familiar o la vida profesional. Pero cuando escribo un artículo, cuando escribo un ensayo, yo tengo la sensación de tener el control enteramente de lo que hago. No me ocurre lo mismo cuando yo escribo una novela. Tengo una idea que además yo la diagramo, inmediatamente la desarrollo en una ficha, en un esquema, pero cuando me pongo a escribir una historia, yo sé que estoy librado a lo incierto, que de pronto esa historia va a tomar una dirección completamente inesperada, que va a romper enteramente la idea inicial, y que todo ello ocurre sin tener yo un control absoluto de lo que es ese movimiento de la imaginación, que de pronto pues encuentra un camino en el que, por ejemplo, un personaje que estaba concebido como un personaje muy secundario va a pasar a ser un personaje protagonista, o un personaje que iba a ser un personaje central, luego se va como empobreciendo, marginando, y pasa en última instancia a ser un personaje pues muy secundario. Creo que cuando uno escribe una novela, por lo menos es mi experiencia, hay la totalidad de la persona que se vuelca en esa escritura. No solamente, digamos, los conocimientos que uno tiene, no solamente, digamos, la imaginación, la fantasía, sino unas fuerzas que vienen de la parte más oscura de la propia personalidad, que orientan la historia en determinada dirección, o a través de personajes que van creando, o a través de situaciones que se van creando. Y entonces, por eso me ocurre, como a muchos novelistas, creo, que cuando tienen la obra terminada, cuando tienen la novela ya publicada, muchas veces se llevan grandes sorpresas al leer lo que dicen los críticos de ellas. Muchas veces los críticos no coinciden para nada con la idea que uno se ha hecho de la novela. Y en ese caso, pues yo creo que uno tiene que aceptar que la visión de los críticos o la visión de los lectores es una visión mucho menos subjetiva que la que tiene el propio autor de lo que ha escrito. Uno no tiene distancia, uno no tiene perspectivas suficientes, y muchas veces las novelas nos juegan malas pasadas. El público descubre en ellas cosas que nosotros no creíamos, no sabíamos siquiera que poníamos, en tanto que muchas de las cosas que creíamos poner pasan totalmente desapercibidas por el gran público, ¿no?
Dos últimas preguntas. Una es muy rara, pero ahí te va. Después de entregar esta novela en estos 50 años, ¿has leído Conversación en la Catedral? No he releído nunca, no he releído nunca una novela mía publicada. Siempre he tenido la sensación de que si yo releyera una novela mía ya publicada, encontraría sobre todo defectos que esa novela ya es incorregible, ya está allí, tal como fue concebida, y entonces, salvo pues algunos casos en los que traductores me piden una aclaración sobre determinadas frases, entonces sí, claro, leo las frases, pero leerla de principio a fin, creo que no he releído ninguna novela mía de principio a fin, y desde luego no lo voy a hacer. Tengo la sensación de que ya esas novelas son incorregibles, que ya no se pueden mejorar y que entonces es mejor abstenerse. Como ustedes no tienen esa tentación, ustedes sí deberían leerlo, nada más, les dejo ahí. Y una última pregunta, ¿has vuelto a la Universidad de San Marcos? ¿Has vuelto al Bar Negro Negro? ¿Has vuelto al periódico? ¿Has vuelto a la perrera municipal? ¿Has vuelto al patio? A la Universidad de San Marcos he vuelto, sí, muchas veces. Creo que el ir a la Universidad de San Marcos fue una gran decisión cuando yo era joven. Fue una discusión difícil con mi familia. Mi familia quería que yo fuera a la Universidad Católica. En esa época en el Perú había dos universidades, había San Marcos y había la Universidad Católica. Los niñitos bien iban a la Católica y los niñitos no bien íbamos a San Marcos. San Marcos era una universidad popular, era una universidad con una tradición además muy insumisa, rebelde, y yo creo que fui fundamentalmente a San Marcos atraído por esa tradición de rebeldía que tenía la universidad. Y efectivamente, el San Marcos que yo conocí era un San Marcos que estaba mucho más cerca de lo que es el Perú profundo, el Perú real, que la Universidad Católica de entonces. La Universidad Católica ha cambiado mucho, es hoy día una gran universidad, y creo que refleja mucho mejor el Perú que lo reflejaba entonces. Pero mi experiencia de San Marcos fue la experiencia del Perú profundo. Todavía la universidad atraía muchos profesores eminentes que estaban allí, pues no por el mínimo salario que ganaban, sino por el prestigio que tenía la universidad y precisamente por esas características, digamos, insumisas y rebeldes que habían sido la tradición, ¿no?, de San Marcos. Entonces, ahí, por ejemplo, en la novela, pues hay muchos episodios universitarios que fueron, antes que escritos, vividos por mí en los años que pasé en San Marcos. Si esta novela fuera un estado de ánimo, ¿cuál sería hoy, noviembre 2019? Un estado de ánimo. Si fuera un estado de ánimo. Bueno, yo creo que la novela es un poco pesimista, ¿no? Que la novela es el testimonio de un gran desencanto con un país, sobre todo desde la perspectiva del personaje principal, que es Zabalita. Él no cree que su país tenga solución, él cree que su país está condenado irremediablemente a hundirse cada vez más en la mediocridad, en el subdesarrollo, en la desigualdad, en la brutalidad de las dictaduras. Y yo, la verdad es que en ciertas épocas de mi vida me he identificado mucho con Zabalita, pero yo soy mucho menos pesimista hoy día con el Perú. Yo creo que el Perú, después de una experiencia absolutamente atroz, como fue la experiencia de Sendero Luminoso en los años 80, en la que más de 60.000 peruanos murieron en una lucha guerrillera disparatada, absurda, enloquecida. Es un país que ha ido orientándose, digamos, en la buena dirección, cada vez más en la buena dirección. Creo que hay una mayoría de peruanos hoy en día a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor de la coexistencia en la diversidad. Creo que ese hecho es un hecho novedoso en la historia peruana y me parece que es muy difícil en este contexto histórico, político, económico de América Latina y del mundo
que el Perú cambie de dirección y regrese, digamos, a lo que fueron esos años en los que parecía que la elección en América Latina estaba entre esa revolución armada imposible de materializar y las dictaduras militares, ¿no? Creo que eso ha quedado atrás y entonces hoy día yo me siento mucho menos pesimista, más optimista, diríamos, con la perspectiva del futuro de América Latina, ¿no? La buena noticia es que los escritores no tienen jubilación, pueden seguir escribiendo toda la vida. La buena noticia es que mientras celebramos 50 años de Conversación en la Catedral, mañana celebramos un nuevo lanzamiento, Tiempos Recios, se presenta mañana a las 5 de la tarde para todos aquellos que se han quedado todavía picados. Y la buena noticia es que hemos estado con Mario Vargas Llosa aquí en la FIL. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muy bien. Laura. Bien, ahí tienen ustedes, esta es la conversación que ha habido en este momento en el Salón Juan Rulfo para conmemorar 50 años de Conversación en la Catedral, esta novela de Mario Vargas Llosa, Laura, que prácticamente ha sido una conversación con Laura García después de la presentación de la editora de Alfaguara y que esta dinámica la ha generado Mario Vargas Llosa en diferentes lugares a lo largo de este año. Básicamente ha tocado muchos de los temas que son muy importantes dentro de la construcción de la novela, que él ha mencionado en otras ocasiones, como por ejemplo el momento político que se vivía en el Perú cuando decidió escribir esa novela, cuáles eran los mecanismos y detonantes frente a una dictadura que le tocó a él vivir de joven y que acabó cuando él ya era un hombre adulto, el adjetivo, cómo rasurarle los adjetivos, y mientras escuchábamos esto tú recordabas a Mark Twain como una de las recomendaciones. Pues es una de las grandes lecciones de la escritura, siempre quitar, recortar, quitar, hacerlo siempre más conciso, y como decía Mario Vargas Llosa, sí es un consejo que daba Mark Twain como escritor y como periodista, que hay que hacer que el lenguaje no parezca tan protagónico, sino que la gente escuche, lea y se adentre en la historia más que se regodee en la manera en que está escrita. Es una técnica y yo creo que funciona para ciertas narrativas, para otras no. Para la poesía, por ejemplo, pues es distinto, ¿no? La forma, el lenguaje lo es todo. También hay un fondo, desde luego que sí puede haberlo, no nada más es un juego de palabras, pero bueno, es la técnica que él eligió para ello, así como la de los diálogos entrecruzados, y pues ahí está el resultado. 50 años, es un clásico, es un prodigio de la literatura en lengua española que llevó 3 años en realizarse y que le costó muchas horas de esfuerzo, a veces en las cuales no solamente no avanzaba, sino retrocedía, pero era parte del proceso y de la disciplina. Nos queda muy claro que es un escritor que no espera a que lleguen las musas, sino que es ordenado, organizado, disciplinado, exigente, perfeccionista. Por eso no vuelve a leer ninguna de sus novelas, porque quizá tendría que corregirlas, pero bueno, lo dice aquí en el cintillo que tenía este libro hace un momento. Acá está, mira. Si tuviera que rescatar del fuego alguna de las novelas que ha escrito, y vaya que tiene muchas obras importantísimas, sería esta, Conversación en la Catedral. Qué gusto estar contigo, Nancy. Igualmente, Laura. En compañía de nuestros amigos del staff de Canal 22. Y estén muy pendientes de la señal de Canal 22 en sus diferentes canales, Canal 22, Canal 22.2, en nuestras redes sociales, Noticias 22, Semanario N22, Noticias 22 Digital. Venimos con todo para compartir con ustedes mucho de lo que tiene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias, hasta pronto.